San Agustín, que bien fue llamado Doctor Trinitatis, doctor de la Trinidad, en su célebre obra De Trinitate, destinada evidentemente a estudiar el misterio de la Santísima Trinidad, cuya fiesta hoy celebramos, emplea mucho tiempo en buscar, cito a San Agustín, en buscar en las criaturas ciertas especies de trinidades para elevarse gradualmente hasta la mente del hombre en búsqueda afanosa de vestigios de aquella Trinidad suprema que nosotros buscamos cuando buscamos a Dios. Hoy que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, emulando al doctor de Hipona, también nosotros buscaremos en las criaturas ciertas especies de trinidades, como dice San Agustín, para elevarnos también nosotros poco a poco, gradualmente, hacia la Santísima Trinidad, en búsqueda afanosa de vestigios trinitarios. Notemos desde el comienzo que, como bien apunta Fray Luis Arias, el vestigio de la Trinidad, en latín vestigium trinitatis, es una pálida y lejana semejanza que nos lleva al conocimiento de la Trinidad. Toda la creación lleva en sí un sello, que es el sello de la causalidad divina. Y por consiguiente, toda la creación es vestigio, es huella del Dios Trinidad. Pues según el axioma agustiniano, Trinitas inseparabiliter operatur. Entonces, dicho más simplemente, todo en la creación nos remonta a Dios. Y por ende, la creación nos remonta a la Trinidad. Y la creación está llena de vestigios, de signos de la Trinidad. Pero a menudo en nuestra vida cotidiana esto se nos pasa desapercibido. Y es algo muy útil para nuestra vida espiritual, una práctica muy provechosa para el alma, para estar en permanente estado de oración, es descubrir esos vestigios de la Trinidad, esas huellas de la Trinidad en la creación, para podernos remontar de las criaturas a la Trinidad, de las criaturas al Creador. Y estos vestigios trinitarios, estos vestigia trinitatis, también los vemos, por supuesto, en la Sagrada Escritura y en los misterios de la vida de Cristo y hasta en uno mismo. Esto es muy interesante. Siguiendo la huella agustiniana que nos enseña, cito San Agustín, que vemos trinidades muy ciertas en las cosas corporales y externas, fíjense, incluso San Agustín veía las cosas corporales y externas, veía trinidades de algún modo. Esto es una analogía, estamos diciendo que estas trinidades criaturales son una pálida y lejana semejanza de la Trinidad Santísima, ciertamente, pero estas pálidas semejanzas nos sirven para remontarnos a la Trinidad Augusta, a la Trinidad Sacrosanta. Y por tanto podemos descubrir ciertas trilogías en la creación. Veamos entonces algunos vestigia trinitatis en plano natural de la creación. Existen tres dimensiones de medición: la longitud, la anchura y el espesor. Medidas estas que a su vez son señaladas en el libro del Apocalipsis. El ciclo del tiempo se caracteriza por tener tres dimensiones: pasado, presente y futuro. Toda actividad que el hombre puede realizar se resume en pensamiento, palabra y obra. Como observa San Agustín, el alma es imagen de la Trinidad, en su memoria, entendimiento y voluntad. A su vez, nota el hiponense en una conocida analogía: en la visión externa, con nuestros ojos, la forma del objeto es como el Padre, la visión es como el Hijo y la voluntad insinúa la persona del Espíritu Santo. De modo tal que la voluntad, abrazo íntimo entre la visión y el objeto, es un cuasi padre, ya sea en la sensación, ya en el pensamiento. San Agustín observa también que en todos los seres de la creación hay número, peso y medida, lo cual se corresponde con el testimonio escriturístico que nos revela que Dios todo lo ha dispuesto con número, peso y medida. Es interesante notar que incluso en una revista española de antropología, un estudioso investigó
la carga semántica del número 3 en varias lenguas europeas, concluyendo que este número engloba el símbolo de la perfección y como tal su aplicación transmite el alcance perfecto de toda acción. Siguiendo la huella agustiniana, de la mano de algunos biblistas, veamos algunos vestigia trinitatis en las Sagradas Escrituras. 3 sentidos tiene la Sagrada Escritura: histórico, moral y alegórico, como dice la glosa. 3 son los evangelios sinópticos, de Mateo, Marcos y Juan, en Mateo, Marcos y Lucas. En la Biblia son innumerables los grupos de A3 que aparecen en narraciones y parábolas. Estas casi siempre tienen 3 elementos. Muchos conceptos se presentan divididos en 3 partes: principio, medio y fin. Podemos decir que en las Sagradas Escrituras 3 es un número completo y definitivo. En efecto, el 3 desempeña un papel importante en las parábolas y en muchos otros pasajes de los evangelios. 3 regalos en Mateo 2:11, 3 tipos de personas en Lucas 14:18, 3 formas de juicio en Mateo 5:22. De hecho, el número 3 ha disfrutado de un sentido místico en todas las culturas y en la misma Sagrada Escritura. Veamos algunos ejemplos. Los 3 hombres que se aparecieron a Abraham en Génesis 18:22, Génesis 18:2. Los 3 patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, que se mencionan tantas veces. Los 3 hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, a través de los cuales se reconstruyó la humanidad postdiluviana, después del diluvio, como leemos en Génesis 9. Las 3 partes constitutivas del universo, cielo, tierra y mar, mencionadas en Éxodo 20. La madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, usadas en el Antiguo Testamento en la ceremonia de la purificación, como leemos en el libro Levítico, capítulo 14. La cuerda de 3 hilos difícil de romper, que leemos en Eclesiastés 4. Y muchos otros ejemplos, como los 3 niños en medio del fuego. Sin embargo, de mayor significado son los pasajes que asocian el número 3 con el nombre sacrosanto de Dios, como la bendición triple de número 6. Y el trisagio glorioso de Isaías 6:3, en el que el serafín declara la perfecta santidad de Dios, exclamando: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, que cantamos en la Santa Misa, mencionando 3 títulos divinos, 3 títulos de Dios: Señor, Dios y Todopoderoso. Más aún, después del 7, el número 3 es el que más veces aparece en las Sagradas Escrituras. El número 6 se encuentra la triple bendición que Dios dio a Aarón, con la que debía bendecir al pueblo. En el templo de Jerusalén había 3 explanadas. Y como observa San Agustín, hay 3 clases de leyes, siguiendo a San Pablo. Una de los hebreos, otra de los paganos, que es la natural, y otra la verdad. A su vez hay 3 clases de profecías, de profetas: la de los judíos, la de los paganos y la que podemos llamar de la verdad. Exploremos ahora los vestigia trinitatis en nuestro Señor Jesucristo. Solamente mencionamos algunos, solo unos pocos, como para introducir el tópico. En el Deuteronomio 17 vemos a Cristo profetizado con una triple dignidad: la de rey, sacerdote y profeta. Y nosotros, de algún modo, por el bautismo también devenimos sacerdotes, profetas y reyes. Después los progresistas exageran esto y dicen que entonces ya no hace falta el sacerdocio ministerial porque todos somos sacerdotes por el bautismo. Bueno, esto es una exageración progresista abusando de la analogía. La genealogía de Cristo es presentada en el Evangelio de Mateo en 3 series de 14 cada una, como nota San Jerónimo, repitiendo 3 veces el número 14, para enseñarnos, como indica Remigio, que la perfección de la ley, de la profecía y de la gracia consiste en creer en la Santa Trinidad. 3 reyes magos adoraron al niño Dios, ofreciéndole cada uno los 3 dones, predicando así a Cristo como Rey, hombre y Dios, venidos, como dice la glosa, de las 3 partes del mundo, representando, como dice la glosa,
todas las naciones descendientes de los 3 hijos de Noé que habían de ser llamadas a la fe. Cristo, en el seno de su madre, visitó 3 meses a su primo, San Juan Bautista. La misión pública de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra duró 3 años. Y su vida aquí duró 33 años. El buen Jesús venció 3 veces la tentación diabólica, indicando así que la victoria fue total, invicta y perfecta. Nuestro Señor Jesucristo se transfiguró ante sus 3 discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. 3 veces, según el testimonio evangélico, nuestro Señor Jesucristo resucitó muertos. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y su amigo San Lázaro, que luego fue consagrado obispo, fue a misionar a Francia y murió mártir en Francia. Como observa Remigio, Jesús tuvo 3 sitios de refugio: la barca, el monte y el desierto, a los cuales se retiraba cuando se veía acosado por las muchedumbres. Nuestro Señor Jesucristo, luego de agonizar 3 horas, en un madero encabezado por el Titulus Crucis, el título de la cruz, que estaba en 3 lenguas, hebreo, griego y latín, expiró a las 3 de la tarde. Por ende, a esta hora, las 3 de la tarde, esta hora es la hora de la salvación y la hora de la divina misericordia, como el Señor reveló a Santa Faustina Kowalska. Acá tenemos el cuadro. En el tercer día de la creación, dice el Génesis, que en el tercer día de la creación Dios hizo que la tierra seca emergiera de entre las aguas, representando la triunfante resurrección de Cristo, que tuvo lugar al tercer día, según las Escrituras, como profesamos en el credo. Cuando los fariseos le pidieron un signo a Cristo, nuestro Señor indicó el milagro jonásico, el de Jonás. Esto es la presencia del misionero de Nínive 3 días y 3 noches en una ballena, asociando una vez más el número 3 con la resurrección. Jonás, a su vez, predicó 3 días en Nínive, según la interpretación de los 70. A su vez, podremos seguir. La visión de Jope que tuvo San Pedro se hizo 3 veces, como leemos en Hechos 10. Incluso podemos, y esto es muy interesante también, podemos explorar los vestigia trinitatis en nuestra vida espiritual. La victoria del alma debe ser total. Esto es, debe ser sobre los 3 enemigos del alma: mundo, demonio y carne. El cristiano debe cultivar 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Se nos manda a amar a Dios de 3 maneras: con todo el corazón, con todo el alma y con toda la inteligencia. Hay 3 consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Nuestro Señor pone 3 bienes fuertes, a saber, la limosna, el ayuno y la oración, contra 3 males, que son la gula, la avaricia y la vanagloria. 3 son principalmente las pasiones naturales íntimamente unidas a la carne, con las que tenemos que estar alertas: la comida y la bebida, el amor del hombre a la mujer y el sueño. Estamos llamados a sufrir una triple persecución de los enemigos de Dios, ya que, como enseña la glosa, los enemigos de la Iglesia combaten a la Iglesia de 3 modos: con el odio, con las palabras y con la mortificación de su cuerpo. Como dice la glosa, con 3 cosas se consigue la salvación: con la fe, con la palabra y con la obra. Podríamos seguir con los vestigia trinitatis. Y uno de los misterios más fascinantes es explorar los vestigia trinitatis en la Sagrada Liturgia. Esto se ve especialmente en el rito romano tradicional. Especialmente se ve en la misa solemne, cuando está el celebrante, el diácono y el subdiácono. Y podríamos, yo lo hice, explorar todo el rito de la misa, del rito romano tradicional, a la luz
de los Vestigia Trinitatis y es fascinante, hasta en los mínimos detalles se ve eso casi siempre. Porque evidentemente la liturgia es obra de Dios. O sea, ¿cómo se explica todo esto? Que es todo casualidad. Yo podría haber seguido. Terminé acá porque no podemos estar horas dando un sermón, pero se puede escribir un libro sobre esto. Y más de un libro. O sea, ¿qué casualidad? No, no es casualidad. Es que las obras de Dios son perfectas. Y Dios, por medio de su creación, nos remonta a Él mismo. Vamos a pedir a la Virgen María, a la Virgen Santísima, que nosotros, pobres pecadores, podamos vivir en estado permanente de oración, elevándonos de la contemplación de las criaturas al Creador, elevándonos a partir de estas pequeñas trinidades creadas a la Trinidad Sacrosanta, Dios, el único Dios verdadero. Amén.